Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por quedarse todavía. Y bueno, yo soy Miguel, les voy a platicar un poco, bueno, parte de los resultados que he obtenido en el proyecto de doctorado, que, bueno, el proyecto es el desarrollo de un concepto de un microreactor nuclear multipropósito, pero en este caso únicamente les voy a mostrar los resultados que obtuvimos de la implementación de un par de estrategias de quemado de tipo crea y quema con torio como material de ferro. Y bueno, voy a empezar una pequeña introducción para pasar rápidamente a describirles al microreactor mixto, para posteriormente describirles las estrategias de quemado de crea y quema que implementamos, y posteriormente mostrar los resultados, y finalmente terminar con unas conclusiones. Bueno, para los que no saben, este es el logotipo de Mixto, que significa quema pequeño en agua. Y bueno, con esta nueva tendencia del resurgimiento nuclear, pues ahí en la ingeniería de la UNAM nos quisimos subir al tren y decidimos proponer un concepto de un microreactor nuclear, en este caso rápido, refrigerado por tubos de calor de sodio, con la idea de que este se pudiera aplicar a distintos mercados, digamos. Una de las características principales de este concepto es que implementa la quema de combustible. Es decir, al núcleo se le carga con tanto material fértil como físil para que conforme avance el tiempo el material fértil se convierta en material físil. Eso se puede dar mediante utilizando el uranio 235 que se transforma en plutonio 239 o el torio, en este caso, que se transforma en uranio 233, que es un isótopo físico. Y bueno, aquí está una vista radial y axial del reactor mixto. Y básicamente este cuenta con un monolito, que es la parte verde del centro, hecho de grafito, en el que están están contenidas las barras de combustible de tipo anulares. El combustible que estamos utilizando es nitruro de uranio. En cada una de estas pastillas o de estos elementos combustible hay un tubo de calor y además de estos tubos de calor que están para concentrar estas pastillas anulares, tenemos tres tubos de calor rodeando a los elementos combustible, exceptuando en las esquinas del arreglo hexagonal. Tenemos también un reflector hecho de óxido de berilio. Y bueno, también una de las características a resaltar de este concepto es que tiene barras de control y reflectoras. Eso quiere decir que en operación normal las barras van a estar insertadas en su parte reflectora, hechas de óxido de berilio, que nos van a ayudar a mejorar la reactividad en el núcleo. Cuanto se quiera bajar la reactividad bajo el reactor, se inserta la parte controladora de estas barras que están hechas de carbono. Y bueno, estos son algunos de los parámetros de diseño del Miston. Tiene una potencia de salida térmica de 15 megawatts. Tiene una altura del núcleo activo de 1.45 metros, bastante pequeño. Y el espesor del reflector axial es de 85 centímetros y el radio del reflector es de 165 centímetros. Aquí podemos ver una imagen con más detalle del núcleo activo, donde podemos ver las pastillas combustible que tienen en la parte central tubos de calor y todos estos elementos están contenidos dentro de un monolito de grafito. Y bueno, ya hablando de las estrategias de crea y quema, propusimos dos. En ambas se utiliza el uranio de bajo enriquecido como material físil y al torio como material fértil. En la primera, dividimos al núcleo en dos. Digamos, en la región central tenemos al material físil y únicamente el anillo más externo del hexágono, del arreglo hexagonal, es el ocupado por torio. En el caso de la estrategia B, aparte de ese anillo más externo de torio, tenemos unos cuantos elementos de torio ubicados en la región central del núcleo y en ambos casos tenemos tanto en la parte superior como en la parte inferior del núcleo activo 10 centímetros de material referente.
Y bueno, se dividió la parte física en distintos enriquecimientos para mejorar la distribución de potencia. Y bueno, ya, hablando de los resultados, aquí les muestro cómo evoluciona la K en ambas estrategias, en ambos escenarios. En la estrategia A, que es la de verde más fuerte, vemos que el reactor dura supercrítico alrededor de los 30 años, pero si vemos cómo se comporta con la estrategia B, podemos observar que su comportamiento se alarga hasta los 46 años aproximadamente. Aquí podemos ver el comportamiento típico de un reactor de Krieger. En un inicio aumenta nuestra reactividad gracias a que está produciendo el combustible físil, pero llega un punto en el que este combustible físil ya no es lo suficientemente significativo como para vencer la reactividad negativa que está siendo añadida por los productos de fisión. Entonces llega a un punto máximo a partir del cual empieza a disminuir esta reactividad hasta que ya se llega a la supercriticidad en el reactor. Bueno, aquí les muestro algunos parámetros de importancia. La tasa de conversión, cuando está arriba del punto 83 en ambos casos al inicio del ciclo y que va disminuyendo conforme avanza el tiempo. La fracción efectiva de neutrones retardados, vamos a ver que es, digamos, bastante alta. Si tomamos en cuenta que tenemos un núcleo que no solamente va a tener al uranio 33, que va a ser el producto de esta quema, sino también del plutonio, porque recordemos que en la parte físil, pues se carga al reactor con uranio enriquecido. Son nada más una porción del uranio 235 y el resto del uranio 238, que también puede entrar en este juego de la quema y se va a producir el plutonio. Entonces, al final tenemos un reactor con plutonio 239 y uranio 233. Y, bueno, por ejemplo, para la primera estrategia, al término del ciclo, tenemos una venta efectiva, digamos, un poco alta, pero bueno, en la estrategia B sí disminuye un poco más porque se alarga el tiempo de operación de 30 a los 46 años. Y con respecto a la coeficiente de reactividad Doppler, podemos ver que gracias a la gran cantidad de uranio 238 que tenemos en el núcleo, se mantiene negativo por todo el tiempo de operación del reactor. Aquí les muestro las distribuciones de potencia axial en ambas estrategias. Aquí lo interesante es ver cómo se va reflejando la producción de nuevo combustible en estas distribuciones, que se ven un poco más evidente en los extremos axiales, de donde están estas blancas de torio. Y este efecto se ve un poco más pronunciado en la parte inferior, donde tenemos una menor cantidad de orificios en el reflector axial. Y bueno, también quise agregar la parte radial, que es, bueno, esto no lo puse en el artículo por parte de espacio, pero no quise perder la oportunidad para mostrárselos igual, únicamente para que se pueda apreciar cómo se va generando más potencia, en este caso en la primera estrategia en la periferia, donde tenemos al anillo de torio, que conforme pasa el tiempo se va generando el uranio 63 y se va quemando, ¿no? Y en la parte inferior, este efecto es el mismo, sin embargo, en los elementos centrales, este efecto no es tan evidente como en la periferia. Y bueno, ya para finalizar, conclusiones, bueno, pues, bueno, creo que algunos de los que están aquí presentes sí han visto los resultados que hemos obtenido con el uranio, con uranio empobrecido como material fértil. En este caso, les presento únicamente los resultados con torio como material fértil, que, bueno, una de las conclusiones que se logró aplicar la estrategia de quema en 2 ocasiones con torio como combustible fértil, obteniendo parámetros interesantes, bastante buenos, como son el coeficiente Doppler o la beta efectiva, que, bueno, al final
nos ayudarían a tener un mejor control del reactor. Y será todo de mi parte. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pues muchas gracias por tu presentación. Yo tengo una pregunta respecto a las dos propuestas que tú tienes. Eh, en la parte de seguridad, pues supongo que justo por eso haces esta variación de enriquecimiento, ¿no? Para planear estos picos de potencia, considerando la forma en la que configuran su blanket, ¿no? Pero, pues ahora sí que se notan las consideraciones de pues, el efecto Doppler, el costa, a lo mejor no es algo que se haya tocado mucho porque todavía sigue siendo un diseño teórico, pero tú que has estado trabajando con ambas estrategias y que has visto todos los conceptos, ¿cuál consideras tú que es la estrategia más prometedora o ganadora? Si hablamos únicamente del caso de Torio, estrategia B, porque nos alarga el ciclo por más de 15 años. Aquí no rebasamos nunca el límite de los 19,75 en el crecimiento del uranio 65, pero en comparación, por ejemplo, aquí sí, tuvimos que subirle un poco el enriquecimiento promedio, porque si, por ejemplo, aquí lo subimos lo mínimo posible para que fuera justo crítico o supercrítico, pero al final, y en términos de masa, no fueron más allá de 9 kilogramos de uranio 65 inicial, que esa diferencia pues nos prolonga bastante tiempo el ciclo de operación. Sin embargo, en el caso con el uranio empobrecido, el tiempo de operación es básicamente el mismo. En ese caso, haría la estrategia porque ahí se requeriría menos enriquecimiento para llegar a los 30 años. Pero en este caso de torio, sin duda me iría por la estrategia B. Pues muchas gracias. En nada. ¿Nadie más tiene alguna pregunta? Yo, una muy rápida. Bueno, no estoy familiarizado con CERPE, pero supongo que esto ya creo que han hablado, o has hablado en otras presentaciones. ¿Cuáles son las bases para diseñar como este reactor? ¿No? O sea, ¿cómo se elige no sé, el enriquecimiento, el número de barras para el control, barras de combustible, el tipo de, no sé, de todo, ¿no? De todo sale el diseño. Pues. Buena pregunta. Todo depende de tus objetivos, del objetivo de diseño que tengas. En este caso, como desde un inicio quisimos implementar la quema de combustible, pues eso ya nos determinó que tenía que ser un reactor rápido. Y de ser un reactor rápido, pues tenemos que utilizar, bueno, no utilizar moderador, pero también eh, materiales que nos ayudaran a mantener la mayor reactividad posible dentro del reactor. Eh, eh, en un inicio consideramos un tipo de combustible, pero por esto mismo de que no se lograba la quema con ese combustible con trizo, con las partículas trizo, decidimos cambiar. Entonces también es un proceso, digamos, reiterativo en donde uno va tomando las decisiones mientras más se va acercando uno a ese objetivo de diseño que, que se planteó en un inicio. En cuanto a de las barras, eso sí fue un poco más arbitrario, digamos, nada más se colocaron ahí. En un inicio no se hicieron un cálculo, sin embargo, ya para estos últimos modelos hicimos cálculos del margen de apagado para todos los casos que proponemos y en todos los casos está cumpliendo con los estándares que se requieren para, por ejemplo, que tenga la capacidad de apagar el reactor. En este caso,
cuando la reactividad esté hasta lo máximo. Entonces, pues, todo depende del objetivo del diseño y ya se va adaptando y está haciendo reiteración, reiteración y reiteración. Vale, pues, muchas gracias.